Se llama insistentemente a mi celular el Quique.
quedo con la casa. Me quedo con la casa. Ok. Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar. Quería saber si tenían alguna pregunta referente a lo que conversamos en la mañana. Vamos a avanzar un poco y después me pueden formular otras preguntas. ¿Se ve, por favor? Ok, gracias. Estuvimos hablando de esto, de cómo, digamos, se genera, digamos, el trabajo dentro de la organización, ¿correcto? Ahora, esas, digamos, organizaciones pueden ser, digamos, de diferentes tipos, ¿no? Esas organizaciones también van evolucionando en el tiempo, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, qué es lo que ha ido ocurriendo. Ha ido ocurriendo que, digamos, las organizaciones tiendan más a formación de equipos de trabajo, a trabajos disciplinarios, o sea, no hacer tareas simples, sino hacer tareas más complejas y, digamos, requerir a trabajos, digamos, donde el conocimiento sea más variado, ¿no? También digamos, el rol de los trabajadores así, cambia, digamos, de ser trabajadores que sean controlados a trabajadores que tomen decisiones por sí mismos, ¿no? Eso, pues, sobre todo pasa en una empresa consultora, ¿no? Donde hay delegación de poder y digamos, la organización la gente que integra la organización tiene que tomar decisiones, ¿no? No estar esperando que se les diga cosas, ¿no? También la medida de rendimiento está en función de los resultados, no del conseguir hacer una actividad, sino del resultado que yo produzco. Y yo voy obteniendo, digamos, cierto crecimiento dentro de la organización a través de las habilidades que voy, ¿cómo se llama?, ejecutando, ¿no? La forma como me voy promocionando. Y eso es lo que va ocurriendo. Ustedes van migrando de diferentes trabajos y cada vez van, digamos, obteniendo mayores habilidades, ¿no? El valor que, digamos, genera el trabajador es más que nada su nivel de productividad, no tanto cumplir con la tarea, cumplir con la función o actividad que se le ha asignado, sino dar resultados, ¿no? Y con niveles de productividad, ¿no? Los gerentes ya no son solamente supervisores, o sea, no entran mucho a lo que es supervisión directa, sino más que nada son personas que enseñan y acompañan, ¿no? Son como entrenadores, ¿no? Y la estructura organizacional cada vez está mucho más interconectada, ¿no? Un poco más, siempre se plantea que existe un organigrama, pero la organización es mucho más, ¿cómo se llama?, conectada, ¿no? Y más, digamos, eso en una empresa de tipo de consultoría, ¿no? ¿Ok? Ahora, generalmente las organizaciones podríamos clasificarlas de diferentes formas, en abiertas, cerradas, mecánicas o orgánicas, ¿no? No me pidan que clasifiquen su organización, pero más la que van a constituir, sino más que nada un poco para que tengan el criterio de ver qué características tiene una u otra organización, ¿no? Entonces, si hablamos de división del trabajo, o sea, cómo está dividida, digamos, las tareas, vemos que en una organización mecánica, por ejemplo, en un ministerio, los puestos están antarizados, son de alta especialización, ¿no? En cambio, en una organización más orgánica, como es el caso de una consultora, los puestos no están estandarizados y se adaptan de acuerdo a la necesidad.
de acuerdo a cómo van dándose, digamos, las circunstancias en las cuales la empresa tiene que dar respuesta y uno se va adaptando a la necesidad de acuerdo, digamos, también cómo se van constituyendo los equipos, ¿no? La unidad de mando, generalmente una organización mecánica es más formal y está, digamos, como hablamos, la autoridad está formalmente constituida. En cambio, una organización orgánica, digamos, hay más tanto dependencia horizontal como vertical, ¿no? Porque está también más interconectada. En el caso de una, digamos, organización mecánica, la autoridad, la responsabilidad es más centralizada, donde existe un poder legítimo, ¿no? Eso, por ejemplo, generalmente ocurre en las entidades públicas, ¿no? En cambio, en una organización orgánica está más descentralizada y el poder por el experto, que es lo que hablábamos referente a lo que debería existir dentro de una empresa consultora, ¿no? El poder es por experiencia, por la expertise, por la especialidad, ¿no? Por el conocimiento. En la organización mecánica, como hay una supervisión directa, los tramos de control son muy cortos, ¿no? En cambio, en una organización orgánica, como hay adaptación mutua, los tramos digamos, de control son más amplios. Y más que digamos, muchas veces se realiza a través de procesos informales, ¿no? En una organización mecánica la complejidad existen múltiples niveles, departamentos especializados, están muy más estructurados. En cambio, en la orgánica hay pocos niveles y la forma de trabajar es matricial más, ¿no? A través de equipos de trabajo. En una organización mecánica las relaciones son más impersonales, está de acuerdo a la función, a la especialidad. En cambio, en una orgánica hay más fuerte comunicación, ¿no? Más aún que esto se basa en que hay un trabajo en equipo, ¿no? Entonces la gente se conoce más y la comunicación entre las personas se da en una forma mucho más fuerte, ¿no? La formalización, ya lo hemos dicho, en el caso de una mecánica es fuerte, de control, en cambio una orgánica es más baja. Como se basa en función de, digamos, del poder, en función de la experiencia, digamos, acá, digamos, la formalización está más por el profesionalismo, por el tipo de especialidad o profesionalismo que hay. Las actividades en la mecánica son rutinarias, se pueden estandarizar. En un centro productivo, por ejemplo, una fábrica, son más rutinarias, fijas. Y en el caso de la orgánica, por ejemplo, el caso de una consultora, es más adaptable, ¿no? Más aún que tiene que, digamos, adaptarse a las necesidades, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, da una determinada respuesta, ¿no? En una organización mecánica, los canales de comunicación son formales, por supervisión directa principalmente. En cambio, una orgánica es más por adaptación mutua, informal, ¿no? El objetivo, digamos, lo que se busca en la mecánica, lo mismo que estamos hablando de algo más formal, es la eficiencia, ¿no? El uso óptimo de recursos. En cambio, en el otro lo que se busca son resultados, respuesta, efectividad, ¿no? El enfoque, digamos, de una mecánica es clásico, se organiza de acuerdo, digamos, a un enfoque netamente clásico de cómo se estructura. En cambio, la otra, la orgánica, como tiene que adaptarse, digamos, a determinados cambios, más es por contingencia, ¿no? De acuerdo a la situación. Entonces vemos que, ahora, no hay una, digamos, organización que tenga, digamos, sea netamente orgánica o sea netamente mecánica. Realmente es un mix, ¿no? Tiene, digamos, algunos aspectos mayoritarios que el otro, pero siempre hay aspectos que tienen que ver, digamos, si es orgánica, hay cosas que tendrían que ver con una organización mecánica, ¿no? Es que más que nada con el darle la idea de cómo yo puedo ir clasificando una organización y vemos que una organización consultora es más, estamos hablando de un segundo tipo, ¿no? Otra forma es ver si la organización es cerrada o es abierta, ¿no? En el caso, digamos, de una organización de tipo consultora, es más una organización abierta. Ustedes pueden examinar esas características, ¿no? Entonces ven que, digamos, en el caso, digamos, de una organización abierta, existe mucho el tema del profesionalismo, el compromiso. Las bases, digamos, para lograr ese logro de objetivos, el trabajo en equipo, ¿no?
un trabajo cooperativo netamente. Las relaciones se basan en una cooperación, en una relación mucho más fuerte. Hay una mayor identificación hacia la empresa, ¿no? Y el liderazgo también es mucho más participativo, ¿no? Entonces, eso lo pueden revisar ustedes mejor. Y, como digo, más una organización de tipo consultora tiende, no todo, tiende a ser más abierta, ¿no? Ahora, los niveles, cuando yo hablo, digamos, de una organización, también tengo que ver dónde están los niveles de decisión, ¿no? Ya hemos hablado que, y eso ya lo conocen ustedes por lo que han llevado antes, siempre hay un nivel estratégico, un nivel táctico y un nivel operativo, ¿no? Entonces vemos que en el estratégico está más lápiz estratégico de lo que hemos conversado en la mañana, el táctico es más una línea media y el operativo es más el núcleo, ¿no? Entonces hay, digamos, las decisiones, digamos, que se toman dentro de cada uno de esos niveles, tienen sus características, ¿no? Determinadas, ¿no? Y generalmente, digamos, la estratégica se orienta, digamos, a direccionar, ¿no? A generar objetivos, estrategias. La táctica más al tema de control, supervisión, ¿no? En cambio, la operativa es más se orienta, digamos, a decisiones con el objetivo de mantener los niveles de productividad, de rendimiento, ¿no? Y existe mucha mayor supervisión en ellas, ¿no? Bueno, es una organización que ya lo hemos visto, es más clásica, ¿no? Es funcional netamente, donde yo tengo, digamos, una cabeza, una gerencia general y gerencias que son de la línea media, pero de acuerdo a ciertas especialidades, ¿no? Divisional es cuando tengo, digamos, estructuras orgánicas donde existen diferentes segmentos de mercado, diferentes servicios y diferentes productos, y de acuerdo a eso, digamos, yo tengo un gerente general, ¿no? Es más el tipo corporativa, ¿no? Y, digamos, en el caso de una consultora es más de tipo matricial, ¿no? Donde yo, digamos, tengo, ¿cómo se llama? Una relación doble, con doble nivel de autoridad, ¿no? De la función a la persona que yo dependo como función y al equipo de trabajo al cual me integro, ¿no? ¿Ok? Existen también organizaciones de tipo vertical, ¿no? Donde, digamos, yo tengo una estructura mucho más amplia y la otra tiene que ver con procesos, de acuerdo, digamos, a cómo se organiza la organización por procesos. También puede ser, digamos, una organización que es más de tipo horizontal, ¿no? ¿Ok? Ahora, como hemos hablado, lo que une, digamos, a la organización son los flujos de información. Los flujos de información son los que unen, digamos, a la organización, tanto, digamos, para ejercer, digamos, autoridad, para controlar el trabajo, para poder, digamos, también orientar los procesos de decisión, ¿no? Y existen diferentes tipos de sistemas, ¿no? Que se van armando dentro de la organización, un poco queriendo ampliar un poco otro concepto diferente al que conversamos en la mañana, ¿no? Donde existe sistemas que se orientan, digamos, al manejo de la autoridad, otro sistema, digamos, a controlar los flujos que deben existir dentro de la organización, otro digamos, un sistema referido a la comunicación informal, esto cuando hay adaptación mutua sobre todo. Sistemas cuando yo trabajo con equipo, hablo de sistemas, digamos, orientados a constelaciones de trabajo, ¿no? Donde tomo diferentes elementos de la organización y puedo, digamos, relacionarlos con el fin de que trabajen para el logro de un resultado determinado, ¿no? Y sistemas ad hoc es cuando yo, digamos, ante una circunstancia, yo formo, digamos, estructuro una parte de la organización de la forma de dar respuesta a ese evento que de repente no estuvo programado, ¿no? Entonces, acá existe un poco la característica de cada uno. El sistema de autoridad formal está basado, como le dije, está en función de la estructura, del esqueleto, digamos, de la organización, donde se ejerce una autoridad formal, ¿no? Generalmente es de arriba hacia abajo, ¿no? Y está muy amarrado, digamos, a lo que es la estructura orgánica, ¿no? Y eso se ve en los organigramas, ¿no? Los organigramas se ve mucho de que siempre las áreas de apoyo están más hacia la derecha y las áreas de tecnoestructura, como planeamiento, estudios, están más hacia la izquierda. Y donde, digamos, también tengo reflejado el núcleo operativo, que es la parte baja,
y la parte del lápiz estratégico de la línea media, ¿no? Un sistema de comunicación informal, hemos hablado de que en este caso existe, digamos, en este caso existe la comunicación a través de adaptación mutua. Hay, digamos, centros donde se acumula, digamos, la autoridad o el poder, digamos, que no son reconocidos justamente porque trabaja por la vía informal, ¿correcto? Y enlaza, digamos, en forma espontánea y flexible, digamos, los diferentes elementos de la organización, ¿no? Y todo es basado en adaptación mutua, ¿no? Un flujo de comunicación informal es de esta forma, ¿no? O sea, donde diferentes elementos de la estructura orgánica se van comunicando, ¿no? Donde puede haber una orden, digamos, del lápiz estratégico del gerente que de repente por la necesidad da directamente una coordinación núcleo operativo sin necesidad por pasar por la línea media, ¿no? Y generalmente un ente coordinador fuerte es, ¿cómo se llama? La línea media. Existe el sistema de actividad regulada, donde todo está, digamos, normalizado. El trabajo está muy bien organizado desde el punto de vista, digamos, de procesos, ¿ya? Hay buen control sobre las decisiones, ¿no? Y la información, digamos, fluye, ¿no? A lo largo de la entidad, ¿no? De acuerdo a cierta estructura que ya está preestablecida, ¿no? Porque está regulado, ¿no? O sea, son actividades, son acciones que la organización desarrolla bajo ciertos, ¿cómo se llama? Requerimientos que tienen que ser hechos en forma, digamos, periódica. Por eso, digamos, se establece este flujo de actividades reguladas, ¿no? Por ejemplo, en el caso del plan operativo, por ejemplo, yo puedo controlar el plan operativo en forma mensual, trimestral, puedo controlar, digamos, cierta línea de producción en forma diaria y, digamos, también puedo, digamos, realizar acciones de coordinación a nivel de la alta dirección de acuerdo a reuniones de gerencia que se van teniendo que hacer, digamos, periódicamente, reuniones de gerencia que luego deben ser bajadas, digamos, a la línea media y al nivel operativo para que toda la organización tome contacto, ¿no? En el caso de constelación de trabajo, como les dije, está orientado más a grupos que se van formando, de acuerdo, digamos, a la necesidad de la estructura, necesidad de la organización en dar cierta respuesta, ¿no? En donde yo, digamos, ya tengo ciertas acciones que debo realizar, donde yo puedo, digamos, tomar parte de la organización y constituirla en equipos de trabajo, ¿no? Diferente es el caso del ad hoc, donde, como se hablaba, en este caso las decisiones son por procesos, son por situaciones que se presentan en donde yo tengo que, digamos, dar cierta respuesta, ¿no? Entonces yo tengo que generar, digamos, decisiones, tengo que generar acciones para dar respuesta a esta situación, ¿no? Y yo genero una respuesta a medida a la situación que se me presenta, ¿no? Y es una reacción más grande a lo imprevisto, a lo que no estuvo planificado, ¿no? ¿Ok? Ahora, una organización real es esta, ¿no? O sea, si queremos hablar de una organización, es así, ¿no? O sea, donde existe, digamos, elementos que son elementos de lápiz estratégico, elementos de la línea media, elementos del núcleo operativo y tanto la tecnoestructura y como el staff de apoyo, ¿no? Que como vemos se relaciona, ¿no? A través de, digamos, de una organización formal, también se relaciona a través de una relación informal, se relaciona también a ciertas actividades que ya están planificadas en forma regulada, se relaciona a través de equipos de trabajo que yo pueda constituir y también se relaciona ante determinadas situaciones ad hoc inesperadas que no están establecidas y que yo debo dar respuesta, ¿no? Entonces, como vemos, es algo muy complejo, no es algo simple, ¿ok? No sé si hasta aquí hay una pregunta. Ok. Cuando hablamos de diseño organizacional, o sea, si yo quiero, digamos, hacer un diseño de una estructura orgánica,
yo debería tener en cuenta, ¿cómo se llama?, ciertos elementos para yo poder hacer el diseño de esa estructura orgánica, ¿no? O sea, como ya está muy bien, una organización es un sistema complejo, con muchas interrelaciones, muchas formas de organizarse, pero cómo yo llego a un determinado modelo, ¿no? Entonces, esto está basado en una metodología de IBM que la conocí hace años, que me parece buena, que se puede aplicar. Es como el FODA es muy antiguo, ¿no? Donde yo relaciono más que nada elementos de la organización en forma matricial, ¿no? Entonces, ¿qué componentes yo debería identificar dentro de la organización? Un componente de que debería identificar son las estrategias, ¿no? Que eso viene del plan operativo, del plan estratégico, ¿no? O sea, yo determino qué estrategias voy a seguir en un determinado periodo de tiempo, se supone, ¿no? ¿Cuál es la estructura orgánica que yo he establecido? ¿Correcto? Esta estructura orgánica, digamos, para funcionar y poder viabilizar esa estrategia, tiene que realizar ciertos procesos. O sea, tiene que realizar ciertos procesos a los cuales yo le voy a dar recursos, le voy a dar una serie de, digamos, de elementos. Y, digamos, estos componentes se relacionan a través de los flujos de información que son entidades, ¿no? Cuando hablamos de entidades, hablamos de estructuras de bases de información que me permiten tomar ciertas decisiones. Entonces yo debería, digamos, relacionar estos cuatro componentes, ¿no? ¿Y qué gano yo relacionando estos cuatro componentes, ¿no? Esta es una propuesta. Si yo relaciono, por ejemplo, la organización con, con las estrategias, yo podía mapear, ¿no? Y ver dónde están asignadas las responsabilidades y dónde está relacionado, quién se involucra más y quién se involucra menos, de acuerdo a la estrategia que yo voy a desarrollar. Por ejemplo, yo quiero mejorar el ciclo, digamos, las líneas de productos, ¿no? ¿Y quién es el responsable? Es el desarrollo de productos, ¿correcto? ¿Quién, digamos, tiene un involucramiento mayor? Ventas, porque de acuerdo, digamos, al nivel, digamos, de demanda que se va dando, yo debería, digamos, ver la forma como estructuro la línea de producción, ¿no? Y quién tiene un involucramiento menor porque se le dice que lo que tiene que producir es fabricación, ¿no? O producción, ¿no? En este caso, estos 5 componentes que se han previsto es un ejercicio. Almacén y publicidad no intervienen mucho, ¿no? Entonces yo puedo relacionarla, ¿no? Entonces, ¿en qué me ayuda esta relación? Es identificar los papeles, ¿no? Los roles que desarrollan las diferentes áreas en la viabilidad de las estrategias, ¿no? Y también identificar responsabilidades, ¿no? Para saber si la responsabilidad está distribuida, ¿no? Y también de repente hay áreas orgánicas que no tienen nada que ver con las estrategias, ¿no? Entonces, o están muy fuertemente involucradas, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, voy tomando ciertas decisiones, ¿no? De acuerdo al modelo de empresa que yo quiero organizar, ¿no? Si yo relaciono procesos con estrategias, ¿no? Básicamente lo que yo veo acá es donde, digamos, en qué procesos, digamos, tiene mayor impacto con referencia a la estrategia, ¿no? ¿Ok? Entonces, donde veo qué procesos son más estratégicos, son más importantes dentro de la organización que otros procesos, ¿no? Y, digamos, le asigno prioridades, ¿no? Con el fin de darle mayores recursos para que aproveche las oportunidades que se están dando con el fin de obtener esa estrategia, ¿no? ¿Ok? Entonces, de acuerdo al tipo de decisión que yo quiero tomar, yo puedo también relacionar y ver qué procesos son los que, digamos, debo darles mayor importancia y qué procesos, de repente hay procesos tampoco que no intervienen, ¿no? Entonces, veo qué decisión tomo ante esos procesos, ¿no? Si relaciono, digamos, entidades, o sea, fuentes de información con estrategias, ¿no? Eso me va a permitir ver dónde yo tengo tipos de datos, tipos de información, ¿no? Que me van a ayudar a tomar las decisiones, porque al final yo viabilizo la estrategia con el fin de conseguir objetivos.
y el objetivo es con el fin de conseguir la visión, o sea, en la dirección que estoy yendo, ¿no? Entonces yo tengo que identificar cuáles son los datos más sensibles que me ayudan a mí a tomar ciertas decisiones desde el punto de vista estratégico que se supone que son los más importantes, ¿no? Y eso me ayuda a priorizar, ¿no? A priorizar y también a controlar un poco la confiabilidad y la oportunidad del dato, ¿no? Porque una cosa que es importante, digamos, dentro de este tipo de acciones es qué tan confiable y tan oportuna es la información, ¿no? Los datos generalmente tienen características. De acuerdo a eso yo puedo ir priorizando y viendo, ¿no? Entonces le dedicaré menos recursos o tiempo a cuidar esas fuentes de información que me ayudan a tomar las mejores decisiones, ¿no? Ahora, si relaciono, digamos, procesos con organización, ¿no? Establezco, digamos, quiénes tienen responsabilidad sobre los procesos, ¿no? Muy parecido al de estrategias, ¿no? Y que de repente me permite, digamos, hacer acciones de reorganización. Cuando, por ejemplo, un proceso está muy encolumnado en un área orgánica, ¿no? De repente puedo abrirla, puedo, digamos, delegar, digamos, esos procesos a otra área orgánica, ¿no? Ahora, si defino, digamos, entidades, relación entidades con organización, veo dónde se crean, dónde se utilizan, digamos, en forma intensiva o en forma menos intensiva los datos, ¿no? O dónde no se utilizan las bases de información que yo estoy, digamos, considerando, ¿no? Entonces, esto me permite a mí, digamos, tener una visión de cómo, digamos, la organización, la información está siendo usada dentro de la organización, ¿no? Y cuando yo defino, digamos, relaciono procesos con entidades, este cruce de, digamos, de información, de variables, me permite establecer cuáles son los sistemas de información que, digamos, yo debería generar, ¿no? Existe una metodología de IBM, el Business BSP, Business System Planning, Business System Planning, es ya antigua, ¿ya? Es una metodología que trabaja así a nivel de esa relación donde yo puedo estructurar los sistemas de información que yo requiero, ¿no? De acuerdo, digamos, a la forma, porque acá se supone que ya yo he identificado qué entidades son las más importantes y qué procesos son los más importantes. Y sobre eso puedo estructurar, digamos, el sistema de información que requiero como base, ¿no? Como digo, estas matrices son simples, pero son muy fuertes en el sentido de que me dan criterios, ¿no? Me dan criterios para poder establecer y poder, ¿cómo se llama?, estructurar o ver la forma como gestiono la organización, ¿no? ¿Ok? ¿Preguntas? Profesor, Sí, dígame. en las matrices, por ejemplo, que nos mostró en la mañana de los objetivos estratégicos, de Ujú. cierta forma también había esa información, ¿no? Por ejemplo, qué área es Sí, la se relaciona. responsable y demás. Ajá. Ujú. Claro, pero estas matrices también están interesantes porque, como usted dice, nos da un vistazo de, por ejemplo, a qué área dentro de la organización asignar más recursos, a qué proceso, ¿no? Ujú. Están muy interesantes también. Claro, la idea es, digamos, tipos de herramientas que yo puedo ir usando que es más para mi uso personal, ¿no? O sea, no es tan, puedo también mostrarlas de acuerdo al enfoque que le quiera dar, ¿correcto? Pero me permite a mí más que nada ir generando ciertos criterios que luego me permiten ir tomando ciertas decisiones, ¿no? Sí son útiles, y sobre todo la última entidad, entidades de procesos me permite estructurar bien cómo yo diseño un sistema de información, ¿no? Hay otras formas, ¿no? Actualmente existe una forma de organizar un sistema de información en la cual yo establezco un modelo, digamos, de lo que existe contra lo que quisiera, digamos, que exista, ¿no? También existe esos modelos, ¿no? Existen muchas formas de atacar, digamos, este tipo de cosas, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, por favor? Bueno, vamos avanzando.
Esto después se las paso, como digo, eso no es... El otro tema, digamos, que sí les dije que quería atacar es el tema de ética y de integridad, ¿no? Eso es importante, ¿no? Y es algo, por ejemplo, que dentro, ¿cómo se llama?, de una consultora debe haber, sobre todo. ¿Por qué? Porque la consultora va a tener, ¿cómo se llama?, acceso a muchos factores críticos de la organización, ¿no? Va a conocer cosas de la organización. Entonces, siempre en los contratos se habla de que yo debo, ¿cómo se llama?, mantener cierta reserva, pero yo pienso de que esa reserva debe ir mucho más allá, ¿no? Entonces yo debo tener ciertos valores, ciertos principios que me van a ayudar a que, digamos, mantenga una buena relación con mis proveedores. Ahora, internamente como organización, como hemos visto en láminas anteriores, no solamente yo debería considerar, digamos, las fortalezas, debilidades, amenazas, oportunidades que se me presentan o los factores de entorno que se me presentan, las necesidades de los clientes que se dan, que debo identificar, sino también debería tener muy claro cuáles son los valores que yo debería formar dentro de la organización, ¿no? Y eso yendo hacia un modelo de integridad, ¿no? Es muy importante porque en función de eso también la organización va a ir generando una cultura, ¿no? Una cultura, digamos, que yo pienso que es algo positivo, porque cuando yo me baso, digamos, en valores, al final genero lo que hemos estado hablando, ¿no? Confianza mutua, ¿no? Y se generan principios como, digamos, yo gano, tú ganas, ¿no? Entonces, estos temas sí son importantes, lo voy a pasar rápido. Entonces, cuando hablamos de ética, se habla de que viene de una palabra griega, éticos, que deriva de ethos, que significa carácter, ¿no? Es la ciencia que estudia las acciones humanas en cuanto se relacionan a los fines que determinan su rectitud, ¿no? Entonces, digamos, la ética actúa mucho hacia la conducta de las personas, ¿no? Entonces, donde, digamos, al final yo no necesito que me estén supervisando para mantener un nivel de conducta, ¿no? ¿Okay? Y es algo que se va desarrollando, ¿no? Ahora, esto, digamos, en estos años ha ido tomando mayor auge, sobre todo por los problemas de corrupción, ¿no? Pero el tema está de qué tanto esto se va incorporando dentro de las organizaciones, ¿no? Entonces, yo para tomar ciertas decisiones, yo debería, ¿cómo se llama?, tener estos valores, tengo que tener un valor ético muy fuerte, con tal que tomo decisiones que son válidas, ¿no? ¿Okay? Y que lo que permiten es construir organizaciones, digamos, sólidas, y también eso irradiarlo hacia el conjunto, ¿no? Porque, digamos, al final de la historia, cuando uno no actúa bajo estas normas de conducta, uno al final, digamos, siempre en este mundo, y eso yo lo he comprobado, siempre todo se paga. De una u otra forma, siempre se paga. Y lamentablemente muchas veces esas acciones que no son éticas al final tienen un costo no solamente en mi persona, sino también en personas de mi entorno, ¿no? Y en la organización en sí, ¿no? Entonces, la organización, como hemos hablado, también tiene que tener una imagen hacia el cliente, una reputación, y la ética refuerza, digamos, esa imagen y esa reputación que debe generar la organización, ¿no? Y la ética está basada también bajo el principio de justicia, ¿no? ¿Qué cosa es correcto? Y debe ser un principio, digamos, compartido entre toda la organización, ¿no? Que no es tanto por lo que me inducen, sino por lo que yo verdaderamente creo, ¿no? Y por lo que yo, digamos, demuestro digamos, en el comportamiento, en mi comportamiento, ¿no? Por eso yo siempre digo, júzgalo no por lo que habla, sino júzgalo por lo que hace, ¿no? Porque ustedes se dan cuenta en lo que hace, digamos, si hay valores éticos hay valores y hay una ética dentro de la persona o de la organización, ¿no? Y son un poco por los resultados, ¿no?
Entonces ahí habla, por ejemplo, que la ética tiene que ver muchas veces también con cuestiones de tipo religiosa, ¿no? Entonces vemos que la ética, si lo examinamos de diferentes tipos de puntos de vista, digamos, religiosos, y también de punto de vista, digamos, de personas que se dedican a estudiar el conocimiento humano, ¿cómo se llama? Vemos que la definición es muy parecida, ¿no? Entonces en el cristianismo dice así, que en todo traten ustedes a los demás tal como quieres que ellos lo traten a ustedes, ¿no? O sea, tratar a los demás como quieren que a uno lo traten, ¿no? O sea, siempre debería pensarse, ¿cómo quiero que me traten ante esta situación? Si yo trato de otra forma, ¿no? En el Islam dice, ninguno de vosotros es un creyente hasta que ame a tu prójimo como se ama a sí mismo. Está diciendo lo mismo. En el judaísmo no hagas a otro lo que para ti es detestable, ¿no? Y en el proverbio de Yoruba, que viene de Nigeria, el que va a pinchar una ave con un palo puntiagudo, dice, debería hacerlo a sí mismo, antes a fin de ver lo que se siente, ¿no? Entonces muchas veces, por eso uno debe tener una empatía, digamos, hacia la persona, con el fin, digamos, de ver que verdaderamente si eso es lo que me gustaría que me hicieran, ¿no? Entonces, en el tema del budismo es no dañes a los demás de una manera que a ti te lastimaran, que es lo mismo. El hinduismo dice ningún hombre haga a otro lo que para él es repugnante. En Irán, el zoroastrismo dice si es para ti es desagradable, no lo hagas a otro. En el confucianismo, que es la parte, digamos, hacia China, no hagas a otros lo que no te gustaría que te hagan. En el beaísmo, religión monoteísta, escoge para tu vecino lo mismo que tú escogerías para ti. Y en la India los hombres deben tratar a los demás como se tratarían a ellos mismos. Pues dentro de la ética hay un principio también de empatía, ¿no? Empatía de, ¿cómo se llama? Ser sensibles, sensibles ante, digamos, las personas, sensibles ante la organización, de tal forma que, digamos, uno actúe en una forma correcta, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ética, hablamos más que de un estudio de la moral, ¿no? Y del accionar humano, ¿no? Y esto establece, digamos, ciertas normas, ¿no? En cambio, cuando hablamos de moral, son valores, costumbres, creencias y normas, ¿no? Que funcionan como guías, ¿no? Entonces, ambas se complementan, ¿no? Muchas veces pensamos que una es igual a la otra, pero no, ambas se complementan, ¿no? Entonces, la ética es un principio, es un valor que, digamos, se orienta a guiar racionalmente nuestra conducta, tomando en cuenta los intereses de otras personas, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, en el trabajo desarrollo una actividad, yo debo pensar en que debo cuidar esa actividad y debo pensar que esa actividad de repente le va a servir a otras personas que vienen atrás, ¿no? Y también debo cuidar a las personas con las cuales integro la organización, de tal forma que, digamos, haga las cosas en la forma más correcta. Y uno al final es dueño de su decisión, ¿no? Al final uno es dueño de su decisión y puede determinar qué es correcto y qué es incorrecto, ¿no? Y la ética, ¿no? Debería vivirse, ¿no? Es algo que muchas veces nos olvidamos de esas cosas y tomamos, digamos, no muy ligeramente aspectos que sí deberíamos considerar, ¿no? Entonces, en función de la ética se plantea una serie de principios, ¿no? Una serie de principios que uno debería tenerlos como norma, ¿no? Dentro de, digamos, de la actividad que uno desarrolla, ¿no? Uno es el respeto, ¿no? El respeto a los demás, ¿no? Sin importar, digamos, el nivel que tenga la persona, ¿no? El tema de justicia, ¿no? De hacer lo correcto, tratar, digamos, a todas las personas por igual. El tema de la tolerancia, ¿no? Y eso es a veces algo que por nuestro ímpetu a veces uno no escucha al otro. Uno debe también dar pie a que, digamos, se manifiesten ideas, y más en un trabajo en equipo, ¿no? Y respetando muchas veces la opinión de las otras personas, con el fin, digamos, de al final poder uno aprender también de eso. Siempre hay algo que uno puede aprender de la experiencia de otras personas, ¿no? El compromiso, ¿no? Es poder, digamos, inmiscuirse, poder comprometerse, ¿no? Con las obligaciones que ha contraído, ¿no? Sin necesidad, digamos, de tener, digamos, un control directo o que se le exija ciertas cosas para poder comprometerse, ¿no?
Actualmente el otro principio es la transparencia y vemos que, digamos, a nivel, digamos, de sociedad se está generando una serie de mecanismos con el fin de, a través de esta forma, de este principio, obtener, digamos, hacer que las personas tomen conciencia de lo que está ocurriendo y las personas están obligadas a dar cuentas, digamos, no solamente, digamos, a las personas cercanas a ellas, sino a la sociedad en su conjunto, ¿no? Y para eso hay normas, ¿no? Por ejemplo, ustedes, en este momento, ustedes te pueden pedir a cualquier organización del Estado, no pasa, digamos, con organizaciones privadas, una información. Pueden pedirle el sueldo de todos los gerentes, el sueldo de todo eso, y ellos tienen 10 días para dárselo. Existe todo un mecanismo, la ley de acceso a la información pública. Entonces ustedes deberían, digamos, pueden obtener cualquier información. Y salvo que la organización sí les puede decir, mira, esto que me estás pidiendo, yo quiero la información de los niveles, digamos, de producción que has tenido desde el año 2004 en tales áreas orgánicas, y de repente eso les va a costar un poco obtenerlo. Entonces lo que sí puede hacer es decirle, mira, esto te lo voy a dar, pero me voy a demorar un mes, ¿no? Entonces, pero eso también debe ser dentro de los 10 días que tiene la organización de plazo, ¿no? Y en este principio de transparencia también hay las personas que son responsables de dar información por cada área orgánica. En caso que lo incumplan, pueden ser afectos a procesos administrativos sancionadores, ¿no? Que puede implicar hasta no trabajar en el Estado 5 años, ¿no? O no recibir sueldo por medio año, por ejemplo, ¿no? O sea, se han establecido mecanismos que lamentablemente no son bien usados, ¿no? El espíritu que se pretende con estos principios, sí, digamos, me parece que son correctos, pero lamentablemente la burocracia misma hace de que esto se tergiverse, ¿no? Y el otro principio es el de igualdad, ¿no? Porque todas las personas tienen, digamos, los mismos derechos y los mismos deberes, ¿no? Entonces, hay principios en los cuales se sostiene, digamos, la ética, pero también hay valores, ¿no? Que va un poco de lo que hemos ya conversado, tratarlo además como que te tratan, compartamos adecuadamente en público, ser solidario con lo que necesita, decir la verdad, proteger a los niños, ser tolerantes, no tomar lo que no nos pertenece, ¿no? Y es algo que, digamos, debemos fomentar, digamos, a las personas también que están bajo nuestra realidad, ¿no? Yo, como les dije, en un momento de mi vida, yo quise formar una familia. Y me acuerdo que yo conversaba con un especialista de IBM, que tampoco todavía tenía su familia, y él, ¿cómo se llama? Ya coincidíamos, ¿no? En que al final queremos formar una familia, ¿por qué? Para formar seres humanos correctos, ¿no? Entonces, seres humanos útiles, ¿no? Entonces uno debería fomentar estos valores y estos principios desde abajo, ¿no? Porque esto viene desde abajo, ¿no? Y muchas veces se justifica sentimientos de resentimiento o de haber, digamos, tenido ciertas agresiones para poder justificar sus acciones, pero nada justifica un acto mal realizado, ¿no? Y uno debe ser responsable de sí mismo, ¿no? De las cosas que hace, ¿no? Porque al final, digamos, ustedes cuando estén en el momento final, ustedes van a darse cuenta que lo más importante es la reconciliación y no deberle nada a nadie, ¿no? Eso es importante, ¿no? Aquí existe esta es una disertación de esta profesora, Adela Cortina. Es una profesora que ha venido acá al Perú y ha estado mucho interactuando, sobre todo con ESAM. Y esta es una disertación que está en ese, ¿cómo se llama? En ese link. La tarea, esa es su primera tarea de lectura, ¿no? Que se lo dije antes, ¿no? Es una disertación de 1 hora. Entonces me gustaría que ustedes, de acuerdo a cómo lo quieran presentar, me hagan un resumen de aquello que ustedes han percibido de lo que ella ha establecido, ¿no? Que debería contestar esa pregunta, ¿no? ¿Para qué sirve la ética, ¿no? Entonces, me parece que es interesante, es una tarea para ustedes. Como digo, con el link ustedes pueden cómo acceder. Y ¿cómo se llama? La disertación es más o menos de 1 hora 5. Lo pueden tomar, tienen tiempo para hacerlo hasta la clase 12.
Y este sería uno de los dos trabajos que yo le dejaría como, digamos, trabajo de lectura, ¿no? Acuérdense que eso es del 10%, ¿no? Entonces, más que nada es una hoja solamente. Y la respuesta que tienen que dar ahí es para qué sirve la ética, qué cosa es lo que ella propone, ¿no? Y un poco ya la estructura, ustedes y la forma como lo plantean, ustedes lo establecen, ¿no? Y sí, está bien, gracias. Un momentito. Sí, interrumpe nomás porque es importante que estén todos, ¿no? O la mayor cantidad de personas que puedan estar. Se ve, ¿no? ¿Sí? ¿Se ve? Sí, 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 Ok. doctor. Sí, profesor. Como digo, esta disertación es muy buena. Me la pasaron hace un tiempo y me pareció muy buena y me parece que es bueno que ustedes la escuchen y, como digo, hagan una síntesis, ¿no? Lo que les quería comentar es de que el hecho de que una deficiencia que yo encuentro muy fuerte, digamos, sobre todo en la gente de mi generación, es la capacidad de poder redactar. Entonces, es importante y vender una idea, ¿no? Entonces, en el tema, digamos, de una empresa consultora y el tema de trabajar para una consultora, uno tiene que vender ideas. Entonces, una cosa que voy a calificar es un poco ver más cómo plantean el tema, ¿no? Cómo plantean el tema y es un ejercicio para ustedes que les puede ayudar, digamos, en ir desarrollando esa capacidad, digamos, de poder redactar, ¿no? Que no es fácil, ¿eh? No es fácil porque, digamos, muchas veces uno no sabe cómo concretar una idea y cómo plantearla, ¿no? Entonces, esa es la primera tarea de lectura. Como digo, me la envían en una hoja con, digamos, tarea de lectura, su nombre y la disertación en una página, ¿no? De acuerdo Doctor, a ¿eso esto ya sería tu correo? ¿Perdón? A mi correo, Eh, sí. ahí. Está en el sílabus, mi correo. mgrados, un momentito, lo voy a ver, un ratito. Es un correo que me ha asignado la universidad. Ustedes tienen que usarla como medio oficial, mgrados.unitru.edu.pe. mgrados, Miguel Grados, de Del Mar, arroba, eso lo tienen en el sílabus, tienen el correo, en la parte superior. Entonces ahí me escriben, ahí me van a enviar los controles de lectura. Y es bueno que lo tengan bien en cuenta porque el día que tome examen, los exámenes los recibo también a través del correo. O sea, conforme ustedes van desarrollando, me van mandando el examen al correo y yo les confirmo que lo recibí, y ya pueden retirarse en la clase 12, ¿no? Entonces, igual acá en lo de lectura ustedes me mandan y digamos, en el asunto que mandan, pongan primer control de lectura. Les voy a mandar un correo para recordar, primer control de lectura, su nombre y apellido, ¿no? Primer control de lectura, consultoría de proyectos, su nombre y apellido, ¿no? Para poder identificarlos, ¿no? ¿Ok? Entonces, con esta disertación yo pienso que se concreta, ¿no? Esto ahora, ¿para qué, digamos, cuál es la importancia de la ética, ¿no? Doctor, Dígame. mire, por ejemplo, ya que estamos hablando sobre la ética en las organizaciones, por ejemplo, es importante que ahora muchos colegios profesionales, como requisito para la asignación de la colegiatura, es Ujú. obligatorio llevar el curso de ética, ¿no? Y en Bueno. algunas empresas o entidades públicas, a la incorporación de personal, también hacen llegar su manual de ética Ujú, e ujú. incluso firmar un documento Un que se compromiso. está... Ajá, ¿cómo? Hay un compromiso que tienes que hacer. Exacto, hay un compromiso que se va a leer y se va a poner en práctica, ¿no? Entonces eso es bastante importante para que todos puedan conocer, ¿no? Las guías de conducta, de acciones que se tienen que llevar dentro de una organización, ¿no? Ujú, ujú. Sí, es cierto. Ahora, esto de la ética está amarrado también, digamos, a la nueva tendencia que hay digamos, de certificarse en lo que es la ISO antisoborno, la 37001, ¿no?
pero no debería quedar en forma, ¿no? Muchas veces, lamentablemente, a veces queda en forma, ¿no? La idea es que esto se vaya, digamos, siempre recordando a las personas para que, digamos, se forme, porque al final esto debe formar parte de la cultura de la organización. Y más en una empresa, como le digo, consultora, que se va a meter dentro de la organización a tocar partes sensibles de la organización, ¿no? Entonces uno, digamos, debe tener estos valores y debe también ir hacia el modelo de integridad que lo vamos a conversar, ¿no? Gracias. ¿Alguna otra opinión? Perdona, tu apellido, no vi tu... Muñoz. Muñoz. Ok, gracias. Entonces el tema, digamos, de la ética, vemos que la ética debe plasmarse en la vida, ¿no? En todos los ámbitos que ustedes tienen, ¿no? Porque acuérdense que, y eso es importante también que tengan conciencia, no existe un ámbito no solamente laboral, ¿no? Sino también existe un ámbito profesional, un ámbito familiar, un ámbito, digamos, hacia los amigos. O sea, existe un ámbito, hasta la misma sociedad, pues nosotros también tenemos responsabilidad, digamos, ante la sociedad, ¿no? Y, digamos, si estamos basados en eso y eso lo plasmamos en nuestra vida, sin necesidad, bueno, en esto también tiene que ver mucho la religión, pero no hablamos de más temas, no hablamos de principios que uno debería tener, ¿no? Que uno internaliza de acuerdo a lo que uno decide en su vida, ¿no? ¿Ok? Entonces, esto, digamos, va generando una especie de modelo, ¿no? Una especie de modelo de persona que, digamos, va a estar orientada, digamos, hacia construir las cosas, hacer cosas positivas que al final lo que va haciendo es va construyendo toda una estructura que uno es invisible, ¿no? Y uno se va dando cuenta, ¿no? Que al final ese tipo de comportamiento hace también que nosotros comencemos a relacionarnos con personas que van en esa misma línea, ¿no? Entonces, y parece ser como que es un imán, ¿no? Uno comienza a conocer personas interesantes en la vida y se va dando cuenta que es producto de eso también, ¿no? O sea, yo pienso que al final existe una especie de... Yo, por ejemplo, como les dije, he estado ya en 16 organizaciones y he conocido gente muy interesante, ¿no? Y con gente que, digamos, y uno dice, pucha, ¿cómo me relacioné con estas personas, ¿no? Y uno se va dando cuenta de que eso, ese es, digamos, por la forma uno como es, ¿no? Entonces, y uno se va dando cuenta que también va desarrollando una especie de empatía hacia las personas, ¿no? Una especie de empatía y se va dando cuenta, digamos, dónde puede sumar o dónde puede restar, ¿no? La idea es, aquellos, digamos, falencias que uno va notando en las organizaciones, en las personas, uno tratar de inducirlos también a que vayan hacia aspectos de conducta mucho más positivos, ¿no? No tanto, digamos, por la vía de la denuncia o la vida, digamos, de hacerles cierta agresión a la persona, sino tratar, digamos, de sumarlo, ¿no? Y siempre hay formas, ¿no? ¿Ok? Entonces, la ética profesional es una ciencia normativa que estudia el comportamiento morales debidos y exigibles a todo profesional. Por ejemplo, los médicos hacen un juramento, ¿no? Hipocrático, ¿no? Y esto implica un código deontológico, código de normas que ayuda al profesional a saber actuar correctamente. Uno va escogiendo esos códigos, uno va escogiendo esas normas a lo largo, digamos, de su vida, ¿no? Y comienza a generar principios y valores, ¿no? Y es muy importante trabajar siempre con principios y valores, porque uno, por ejemplo, comienza a tener ciertas acciones y que al final uno obtiene resultados bien positivos, ¿no? Entonces, de hecho, la ética tiene una competencia, digamos, en la vida laboral porque genera hábitos, genera, digamos, estos hábitos al final suman, ¿no? A tener mayor capacidad competitiva, porque al final uno comienza a integrarse más a grupos y la organización en sí también gana, ¿no? Gana, digamos, en mejorar sus niveles, digamos, de rendimiento, porque al final, por ejemplo, si se presenta un problema, el problema es de todos, ¿no? No es de uno, ¿no? Y es una cosa, por ejemplo, que yo aprecio mucho en el área orgánica que estoy ahora, es muy cálida, ¿no? Es muy cálida. Y uno siente el gusto de trabajar, ¿no? Ahí.
Y el discurso, por ejemplo, del gerente de la última reunión fue positivo en el sentido de decir, yo sé que tengo muchos problemas acá, pero me gusta venir a trabajar acá, porque acá me siento bien. Y es el ámbito que han ido armando como para que... Y en una empresa consultora con mayor razón, ¿no? Porque tiene que, digamos, hacer una serie de actividades y también con mucha presión, ¿no? Entonces, el tener esos ámbitos ayuda mucho a, digamos, a ver, a tener algo positivo que, digamos, le ayuden al trabajo, ¿no? En el aspecto de valores, digamos, estamos hablando de, digamos, cualidades que se confieren a las cosas, a las personas, ¿no? Entonces, los valores son, digamos, algo inherente en las personas, son principios, son creencias que uno tiene sobre la forma como uno debe actuar, ¿no? ¿Ok? Y eso lo va generando uno desde muy pequeño, ¿no? O sea, por eso a veces es importante también hacer un estudio personal de su historia, ¿no? Porque hay muchas veces uno lamentablemente, porque uno no escoge dónde va a nacer, uno no escoge la sociedad a la cual va a pertenecer. Entonces, a veces, de repente, producto de eso, hay ciertas falencias, ciertas situaciones que se han producido. Más aún ahora, ¿no? Que hay mucha tensión, ¿no? Entonces, vemos que es importante, digamos, ir analizando esos elementos, esos nudos biográficos que uno tiene, y ir trabajando, ¿no? Ir trabajándolo y ir generando, digamos, cuestiones positivas en eso, para establecer un nivel de comportamiento, digamos, que al final va a ir hacia lo que es vocación de servicio, ¿no? Hacia la parte pública, ¿no? ¿Ok? Donde yo voy a tener que satisfacer las necesidades de un ente externo, ¿no? Entonces, hay valores que, digamos, generalmente ahora en el plan estratégico, las organizaciones incorporan ciertos valores y dicen tácitamente que esto es, digamos, son valores de mi organización y de mi cultura, ¿no? Como el compromiso, la excelencia, la vocación de servicio, la integridad, el trabajo colaborativo, la orientación a resultados, el aprendizaje, son valores, ¿no? Donde, digamos, uno va incorporando una forma de vida, ¿no? Y el otro tema es los principios, ¿no? Principios son directrices, ¿no? Que le sirven a uno de guía ante una determinada situación, ¿no? Entonces, estos principios, digamos, son utilizados generalmente en determinados momentos de la vida, ¿no? Que son como reglas que yo sigo, digamos, con el fin de poder encarar una determinada situación, ¿no? Entonces, por ejemplo, existe, digamos, principios, por ejemplo, cuando tengo un problema, de- hay un principio que dice que yo debo entender el problema hasta su última raíz antes de querer resolverlo, ¿no? Otro principio que dice es que los actos unitivos y contradictorios se acumulan en ti. Entonces son las, digamos, sensaciones buenas que uno tiene y las sensaciones malas que uno tiene se acumulan en uno. Cuanto más uno acumula eso, puede generar ciertas formas de comportamiento que al final uno no entiende qué pasó, ¿no? Y es producto de esa acumulación, ¿no? Y hay principios como el que hemos visto en antes, trata a los demás como quieras que te traten, ¿no? Entonces son principios, ¿no? Son reglas que uno debe recordarlas, tenerlas, digamos, en su base de datos de conciencia, de su conciencia, con el fin, digamos, de utilizarla en un momento adecuado, ¿no? Por ejemplo, un principio es que cuando yo tengo una gran dificultad, yo lo que debería hacer es retroceder un poco con el fin de que esa dificultad se debilite. Una vez que, digamos, yo detecto que esa dificultad se ha debilitado, yo debería avanzar con resolución, con el fin de eliminarla, ¿no? Entonces, hay momentos en los cuales yo no voy a poder solucionar algo, porque no es el momento, pues no están las condiciones. Entonces, yo debería guarecerme con el fin de que no me haga daño esa dificultad. Y luego, en el momento que yo veo que la dificultad disminuye, pierde fuerza, avanzo con toda la resolución del caso, o me preparo como para poder avanzar con resolución. Entonces, como digo, existen muchos principios y acá hay un conjunto de valores relacionados a principios, ¿correcto? Entonces, acá les
estos de acá sí que repásenlo. Por ejemplo, un principio dice ir contra la evolución de las cosas es ir contra uno mismo, ¿no? Una vez esfuerza algo contra su propia naturaleza, ¿no? Es como un resorte, que yo lo aprieto, lo aprieto, lo aprieto, lo aprieto. El día que lo suelto, se me viene en toda mi cara, ¿no? Avanza con fuerza, ¿no? Otro principio dice, cuando fuerzas algo hacia un fin, produce lo contrario, ¿no? Y es forzar las cosas, ¿no? Lo que estábamos hablando, no te opongas a una gran fuerza, retrocede hasta que ella se debilite, entonces avanza con resolución. Y este otro dice, las cosas están bien cuando marchan en conjunto, no aisladamente. Ustedes pueden estar muy bien en la maestría, pero si están mal en la vida laboral, están mal en sus relaciones familiares, no están manchando, digamos, en forma conjunta, ¿no? Porque al final todo suma, ¿no? Y ahí hay otros que ya hemos hablado sobre cómo tratan a las personas y los actos contradictorios, ¿no? También hay un principio que dice, si persigues un fin, te encadenas. Si todo lo que haces lo realizas como si fuera un fin en sí mismo, te liberas. A veces buscamos algo y nos enfrascamos en eso y nos olvidamos que hay dinamismo, hay variabilidad. Entonces el fin debería cambiar, debería adaptarse de acuerdo a lo que yo voy queriendo obtener. Esto revísenlo. A nivel de empresa, digamos, hay principios como el servicio al cliente, satisfacción, digamos, también al ciudadano, experiencia, transmitir la experiencia y liderazgo, que es algo que, digamos, debe darse a través de los trabajos de consultoría. Ahí yo voy sumando, digamos, a mi cliente, porque yo le doy mi experiencia, ¿no? Y lo llevo a otro estado de conocimiento, ¿no? Y hay el desempeño financiero y también la contribución de personal, ¿no? Y como habló su compañera, actualmente ya se manifiestan, digamos, en las organizaciones, formas que al final se manifiestan en códigos de ética, ¿no? En el caso de la administración pública, el código de ética que se obedece, hay un código de ética que ha dado servir, ¿no? Que es a nivel de toda la administración pública que apunta mucho al servicio, ¿no? ¿Ok? Y este código de ética debe establecer, digamos, un marco, ¿no? De conducta deseable, ¿no? Y acá pueden examinar ustedes un poco los niveles que hay de corrupción, por ejemplo, en el país, y el costo, digamos, que implica estos niveles de corrupción, ¿no? Y a nivel, digamos, también de organización del Estado y por el tipo de gasto, ¿no? Estas son estadísticas que se tomaron. ¿Y en qué zonas, por ejemplo, existen mayores niveles de corrupción? Son datos estadísticos, ¿no? ¿Y en qué sectores, ¿no? Entonces, esto de acá, ahora, todo el tema de ética debería estar orientado hacia un modelo de integridad, ¿no? O sea, cuando hablamos, digamos, y eso, por ejemplo, se da dentro de una PMO también, porque la PMO debe trabajar con el concepto de compliance, ¿no? Cumplimiento normativo, ¿no? Y eso descansa, digamos, sobre un principio, un modelo que es un modelo, digamos, macro, que implica, dentro de ese macro está, digamos, incorporado aspectos que tienen que ver con, digamos, los aspectos que yo debería trabajar para no tener niveles de corrupción, el tema de antisoborno y otras cosas más, ¿no? Entonces, este modelo de integridad está teniendo cada vez más fuerza, ¿correcto? Y es un modelo de integridad que se puede aplicar a la organización, que debería estar dentro del ADN de la organización. Y vamos a verlo un poco más. Voy a pasar rápido, perdone. Sí, exacto. Claro, lo que pasa es de que al final nosotros podemos hacer una certificación, como tú bien dices, hacia una norma
como esta de antisoborno, pero la idea es de que eso se internalice dentro de la organización, ¿no? Entonces, lo que yo debería, digamos, buscar es, digamos, buscar cómo internalizarlo, pero para eso, digamos, lo primero que tendría que hacer es tendría que hacer un diagnóstico, digamos, de la organización con el fin, digamos, de poder determinar por dónde yo puedo ir, digamos, sensibilizando, ¿no? Porque al final yo voy a tener que sensibilizar a las personas hacia este tipo de, digamos, de comportamientos, ¿no? De no aceptar sobornos, ¿no? Entonces, yo tendría que ver, digamos, qué trabajo tengo de hacer para poder sensibilizar a las personas, de tal forma que estas personas sientan la necesidad de poder incorporar este conjunto de reglas, digamos, en su vida organizacional, en su vida laboral, ¿no? Ese es un punto, ¿no? Y mostrarle cuáles son los beneficios de poder incorporar este tipo de reglas, ¿no? Yo primero, digamos, tendría que ver un trabajo de sensibilización, no tanto de capacitación hacia lo que implica la norma, sino lo que significa la norma. Y cuáles son las consecuencias de tener, digamos, este tipo de, digamos, de normas implementadas dentro de la organización, ¿no? Porque al final, digamos, el comportamiento de las personas es lo que va a querer ser cambiado, ¿no? Lo segundo, digamos, es una vez que, digamos, yo he trabajado este tema de sensibilización, debería ver la forma como lo voy institucionalizando, ¿no? Antes se habló, por ejemplo, de un mecanismo como es el que yo firme un documento donde yo me comprometo a ciertas cosas, ¿no? Entonces queda, digamos, un compromiso formal. Y ese compromiso formal no debe ser de forma, sino de fondo, ¿no? Entonces, por eso es que digo, primero sensibilizo a la persona o a la organización en sí, para que se comprometa a este tipo de actitudes. Y, ¿cómo se llama? Sobre eso lo formalizo a través de un compromiso, dentro de la organización sería a través de un código de ética que debería institucionalizarse y debería estar dentro de las políticas que yo sigo, ¿no? Dentro de las políticas que considero en la organización debería estar considerado este tema del comportamiento ético y, digamos, el comportamiento que no sea, digamos, orientado hacia el soborno, ¿no? Sobre todo de aceptar soborno, ¿no? Una vez, eso, digamos, debería estar sumado, digamos, a un trabajo si ya sensibilicé, ya establecí un código, digamos, determinado, lo que debería hacer es, ¿cómo se llama? Un mecanismo también de denuncia, ¿no? De denuncia y donde yo debería, ¿cómo se llama? No tanto para acusar, ¿no? Sino para poder determinar mecanismos en los cuales la persona que ve una situación que está en contra de lo que piensa, pueda decirlo, ¿no? Me parece que esto es incorrecto, ¿no? Y sobre eso se tomarán decisiones, ¿no? Se evaluará el nivel, digamos, de gravedad del hecho y sobre eso se tomarán decisiones. Entonces debería haber un mecanismo también de denuncia que está implementado, ¿no? El libro de reclamaciones va también por ahí, ¿no? O existe también dentro de las organizaciones mecanismos de denuncia, ¿no? Que muchas veces son mal usados también. Y el otro punto, digamos, es el tema, digamos, de que yo eso de ahí debería monitorearlo, ¿no? Debería monitorearlo y reforzarlo, ¿no? No es cuestión de que haga un trabajo de sensibilización, sino, ¿cómo se llama? Debería ser un trabajo ¿cómo se llama? De monitorear eso. Para eso existe, organizaciones como Great Place to Work, por ejemplo, que trabaja sobre algunos aspectos que me den, digamos, una medida en qué grado, digamos, yo estoy, digamos, implementando eso dentro de la cultura de la organización. Medir cultura es muy difícil, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, yo puedo establecer estrategias, ¿no? Estrategias que tendrán que ver con capacitación, tendrán que ver con una acción directa hacia algunas áreas de la organización que de repente están yendo en una dirección no adecuada. Y por eso tengo que hacer un seguimiento y control y ir midiendo, ¿no? Ir midiendo
y viendo qué tanto se ha implementado o no, ¿no? Es un proceso, yo pienso, a largo plazo, que debe mantenerse en el tiempo, ¿no? No es fácil, ¿no? No es fácil. Ahora, para este tipo de cosas también es muy importante el planteamiento de buenas prácticas, ¿no? De buenas prácticas y que esas buenas prácticas, digamos, se hagan públicas, ¿no? Se hagan públicas para que porque al final ustedes seguían mucho por referencias, ¿no? Personas que a ustedes les sirve, por ejemplo, yo en esta época estoy conociendo a un profesional, un ingeniero que se dedica a todo lo que es lo que es supervisión y fiscalización de pozos de explotación y exploración y explotación, y es un ingeniero de primer nivel, por lo que es él como persona, no tanto su conocimiento, su compromiso al trabajo, su forma de trabajar, la forma de relacionarse. Y yo no creo que él vaya, digamos, a tener comportamientos que vayan en contra del tema de soborno, ¿no? Ahora, para poder, digamos, yo certificarme en el antisoborno, sí existe, digamos, toda una secuencia de pasos bien establecidos, ¿no? Pero tu pregunta estaba más orientada a cómo yo lo incorporo eso dentro de la organización, que no solamente sea un certificado, ¿no? Porque debería ser que sea parte de la cultura de la organización, ¿no? Por ejemplo, una práctica que nosotros teníamos antes, que ahora no lo estamos practicando, es, por ejemplo, se hacía una noche de valores, ¿no? Entonces, toda una noche se contrataba un local en un coliseo, en un sitio amplio, donde cada área orgánica, digamos, interpretaba un valor, un principio. Entonces, en esa interpretación se compartía, ¿no? Entonces las personas, en forma lúdica lo presentaban, en forma artística lo presentaban, pero daba pie a como que las personas se vayan, ¿cómo se llama?, integrando en esa dirección, ¿no? Se vayan integrando. Y no tanto porque el hecho de que exista mecanismo de denuncia que nadie me ve y mientras nadie me vea yo encuentro la forma como obtener, digamos, beneficios a través del soborno, ¿no? Ahora, lamentablemente en la administración pública no hay mecanismos de detección de estos sobornos, ¿no? Generalmente lo haces en función, digamos, de que la persona, por ejemplo, comienza a tener un nivel de gasto muy por encima de su nivel de ingreso. Por ahí lo comienzas a detectar, pero ya es ex post, no es ex ante, ¿no? Y no, digamos, y tampoco el problema, digamos, de que no hay un castigo, ¿no?, fuerte, que determine, digamos, un medio de que la persona lo piense antes de hacerlo, ¿no? Y lamentablemente, como digo, está muy, muy institucionalizado, ¿no?, el hecho del soborno, ¿no? Y eso no se maneja por el sistema financiero, se maneja por fuera, ¿no? Se maneja por fuera ¿cómo se llama? Son difíciles de detectar, ¿no? Entonces yo pienso que lo mejor es ir generando conductas en las personas, ¿no? Ahora, lamentablemente, yo, por ejemplo, conozco a un señor que es empresario, que él es evangélico, y él tiene sus conductas, digamos, contra ese tema, y generalmente tiene muy pocas posibilidades de conseguir trabajos, ¿no? Porque siempre le piden, ¿no? Le piden y, digamos, que dé una dádiva, ¿no?, un 10% generalmente, ¿no? Y hay veces por eso digo, los mecanismos de detección también es un problema que no están muy bien, digamos, generados, ¿no?, que me permitan detectar, ¿no? Por eso partiría, digamos, de una mayor generación de conciencia en las personas, ¿no? Y el principio también de verdad, la verdad por delante, ¿no? O sea, eso es el poder ser lo suficientemente valiente, honesto como a decir la verdad, ¿no? Y sobre eso, si uno trabaja con principios hacia la verdad, hacia eso, no se compromete, ¿no? Yo, por ejemplo, personalmente he tenido por lo menos 4 o 5 despidos por este tema, ¿no? Que no me coludí en acciones que me parecían que no iban contra mi código, ¿no? Yo siempre digo eso, ¿no? O sea, uno debería tener un código, ¿no? Ese es el código de ética que consideras que es, digamos, válido y que no es válido para ti, ¿no? ¿Ok? Pero yendo a lo que preguntabas, como te digo, es un trabajo de sensibilización, es un trabajo
generar conciencia, es un trabajo de, ¿cómo se llama?, de monitoreo. Doctor, Sí, dime. ¿está proyectando? Porque no se ve nada. No, no estoy proyectando, estoy hablando. Ah, ok. Estoy Gracias. contestando a Fernando, al ingeniero Lozano. Ok, yo creo que, no sé si te di mi opinión. No es fácil, no es fácil. Claro, como digo, es sensibilización, es trabajo, digamos, de cumplir con los requisitos que te pide la norma y el trabajo, digamos, de seguimiento, monitoreo con el fin de ir observando, digamos, instrumentos que te ayuden a demostrar que hay, digamos, incorporado dentro de la organización esos conceptos, ¿no? De antisoborno, ¿no? ¿Ok? Ahora, lo que iba era que el modelo, lo anterior es texto, ustedes lo pueden revisar, pero lo que, digamos, actualmente se ha planteado es un modelo mayor a través de ese decreto supremo, donde lo que se plantea es un modelo de integridad, ¿no? Un modelo de integridad que es mucho más amplio, donde, digamos, tenemos básicamente 9 componentes de este modelo. Cuando hablemos de otros modelos como excelencia, también existe, digamos, componentes que yo debo considerar. Y siempre el primer componente, digamos, para este tipo de modelos que yo quiero incorporar es el compromiso de la alta dirección, ¿no? O sea, los decisores, los dueños del sistema, ¿no? Ellos, digamos, deberían comprometerse con el modelo de integridad, con un modelo de valores, y debe partir del comportamiento de ellos, ¿no? Y eso está amarrado un poco, digamos, al liderazgo que ejercen, ¿no? Ustedes se dan cuenta, ¿no? O sea, ustedes se dan cuenta de qué tipo de persona es, ¿no? Entonces, si la persona que dirige es una persona, digamos, comprometida a este tipo de cosas, induce a que, digamos, el modelo se pueda implementar, ¿no? Si la persona lo hace solamente por formalismo, es muy probable que el modelo no se implemente, ¿no? Entonces, siempre el primer aspecto, como en otros aspectos, como procesos y otros más, siempre debe existir el compromiso de la alta dirección del lápiz estratégico, ¿correcto? Sobre eso se determinan, digamos, los riesgos, ¿no? O sea, riesgos que existe, digamos, en el tema, digamos, de corrupción, riesgos que existe, digamos, en muchos aspectos que tiene la organización que van contra la integridad y la generación de valores, ¿no? Si existen metodologías, si existen, digamos, códigos. Entonces yo debería, digamos, tener una visión de aquellos riesgos que me impiden a mí, digamos, llegar a este tipo de modelos, ¿no? Que son peligros que, digamos, van en contra de la implementación del modelo, ¿no? Luego está el planteamiento de políticas, ¿no? También un poco desde el punto de vista de calidad también hemos visto que hay que lanzar políticas para el cumplimiento de la integridad, ¿no? Entonces, esas políticas establecen, digamos, formas de comportamiento, ¿no? Que deberían estar orientadas, digamos, al manejo de los conflictos de intereses, al tema de antisoborno, que está relacionado al tema de regalos, al tema de los lobbies, a la de política de contratación también de personal, qué tipo de persona captamos, a un código de conducta. Entonces hay políticas, hay líneas. Políticas son como líneas de comportamiento, líneas de acción que yo debería lanzar con el fin de poder implementar este modelo de integridad, ¿no? Esto va relacionado también con el tema de transparencia, donde todo debe ser un gobierno abierto totalmente. Y el tema, digamos, de los portales de transparencia, por ejemplo, que se fomenta en el Estado, y los portales que tienen, digamos, las organizaciones de manifestar sus estados financieros, de manifestar una serie de cosas, ¿cómo se llama? Hacen de que, digamos, la organización vaya en esa dirección, ¿no? Donde, digamos, yo debo ser juzgado por la sociedad. No debo, digamos, ser, ¿cómo se llama? Juzgado solamente por auditorías que yo contrato o que me imponen, sino también debo ser juzgado por la sociedad. Entonces todo debería ser transparente, ¿no?
Otro componente es el tema de los controles, ¿no? Porque yo, si implemento este tipo de cosas, debo establecer instrumentos medios por los cuales yo establezco controles para saber, digamos, dónde hay ciertos, ¿cómo se llama?, elementos que se están yendo en una dirección que no es la adecuada. Y ese control es no solamente interno, también debe ser externo, ¿no? ¿Okay? Y digamos, sobre todo el buen uso de los recursos que se tienen, ¿no? El otro aspecto, el otro componente es de comunicación y capacitación, que como hemos hablado, siempre cuando tienen un modelo, una cosa, digamos, que une los diferentes componentes son las comunicaciones, los sistemas de información, ¿no? Pero esos sistemas de información, esas comunicaciones tienen que ser también transmitidas a la organización, por eso este componente suma el tema de capacitación, ¿no? Que como hemos hablado antes, debe empezar con un trabajo de inducción, ¿no?, hacia las personas, ¿no? También hemos hablado de esto, del canal de denuncias, ¿ok? ¿Alguien quiere unirse un momento, por favor? Ok. Entonces, el tema, digamos, de un medio de denuncia bien utilizado, es también un medio que, digamos, ayuda a que este tipo de modelos se incorpore, ¿no? Y a la supervisión y monitoreo, porque el control, digamos, se va a basar en la supervisión y el monitoreo. Y para eso yo diría, generalmente lo que se hace es se nombra un oficial, digamos, de cumplimiento, que es el encargado, digamos, de que este modelo funcione, ¿no? Es el encargado y esa persona, digamos, tiene una serie de tareas, ¿no? O sea, el modelo de integridad, digamos, tiene estos 9 componentes y estos componentes, digamos, tienen subcomponentes. Entonces, estos subcomponentes, ustedes lo van a tener, es muy amplio. Entonces, estos subcomponentes se tienen que generar dentro de la organización, con el fin de también establecer el nivel de madurez que puede tener el modelo, ¿no?, dentro de la organización. ¿Ok? Y como se habla ahí, el modelo tiene 9 componentes que hemos conversado y tiene 36 subcomponentes, ¿no? Existen otros modelos mucho más complejos, que ya lo vamos a conversar, como el de COSO, que llega a tener 278 subcomponentes, ¿no? Entonces, esto yo tengo que incorporarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo yo mido que eso que se está dando? Por ejemplo, yo como mido que se esté dando políticas en lo que es contratación de personal. Entonces, debe haber evidencias que me permiten a mí establecer de que se está dando, que eso se está generando, ¿no?, en forma periódica y que eso, digamos, está siendo monitoreado y controlado, ¿no? Entonces, yo tengo que establecer también una forma de cómo yo puedo monitorear y puedo establecer en qué nivel de madurez estoy. Muchas veces en estos modelos se carece de eso. Generalmente se basan en encuestas que yo, mediante la respuesta a esas encuestas, establezco qué tanto he integrado el modelo dentro de mi organización, ¿no?, y qué cosa es lo que me falta, ¿no? Entonces, puedo idear otras, ¿no? Eso es, digamos, eso depende, ¿no? ¿Alguna pregunta? Bueno, sí, dime. Sí, te escucho. Cristian, te escucho. No se te escucha, perdona. Tu audio debe estar mal de repente. No. Pues de repente escribirlo en chat si quieres preguntar una pregunta, o tu audio tiene problemas, ¿no? ¿Alguna otra persona que quiera preguntar sobre esto? Ahora, este modelo, digamos, de integridad, digamos, tiene, digamos, una serie ha sido formulado ya,
pero todavía está en proceso, digamos, de implementación, ¿no? Y esto lo maneja directamente la PCM, ¿no? ¿Ok? Quería darles eso, no sé si quieren preguntar algo específico sobre este tema. Lo que seguiría sería un tema, digamos, referido, ya entramos a otro aspecto que tiene que ver con el tema de procesos y de estructura orgánica y la gestión de recursos humanos. Tomaríamos unos 10 minutos, porque como vamos a cambiar de temática, prefiero que un rato descansen y sobre eso comenzamos con otra temática. ¿Está bien? Listo, doctor. Está bien, Ok, De acuerdo. ok, 10 minutos. Pues estamos 4:33, sería a las 4:43, ¿ok?
Bueno, vamos a retomar. Lo primero que quería era, no sé si me alcanza tiempo al final, quería ver el tema de los grupos y el tema también de las directivas. Entonces, yo les voy a decir qué es lo que tengo apuntado. Y ustedes me corroboran si, digamos, queda así y qué tipo de directiva es la que están agarrando, ¿no? Que están tomando, ¿no? Entonces, el grupo número 1 es Aguilar, Kevin Aguilar, Natalie Balta, Cristian Bautista, Fiorella Rivas Plata, ¿ok? ¿Estarían todos? Y Fernando Lozano. Fernando Lozano, Fiorella Rivas Plata, Cristian Bautista, Natalie Balta y Kevin Aguilar, ¿correcto? Sí, correcto, doctor. Correcto, ¿no? Ya, y ustedes estarían formulando lo que es la directiva para la formulación y actualización de la cartera de proyectos. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, correcto, doctor. Está bien. Ok, ahora el grupo número 2. No sé si depende el número, pero ya será el número 2. Es Kimberly Alvarado, Joyce Figueroa. Después está José Saiman, Beltrán Herrera, Vladimir Herrera. ¿Alguien más estaría ahí? Presente, profesor Vladimir Herrera. No, ya sé, pero digo, el grupo estarían ustedes nomás, ¿no? Lo que se he mencionado. Sí, doctor. Sí, profesor. Sí, profesor. Ok. Y ustedes estarían formulando la directiva para la estandarización de los procesos, para la dirección de proyectos, de la cartera de proyectos, ¿correcto? Correcto, doctor. Ok. El grupo número 3. El grupo número 3 es Renato Milla. Está Rosy Daniela Valderrama. Está Javier Villanueva. Son 3. ¿Alguien más? Es correcto, profesor. No, solamente somos los Los 3. 3, ok. Ujú. Ustedes están viendo la directiva para la estandarización de herramientas para la gestión de los proyectos de la cartera de proyectos, ¿correcto? Sí. Ya, ok. El grupo número 4, estaría Alfredo García, Luis Moya, Marcia Muñoz, Jim Plasencia, Mariela Robles y Micaela Valdivia, ¿correcto? Sí, sí, doctor. No faltaría nadie, ¿no? Ujú. Y ustedes están viendo la directiva de la supervisión y monitoreo de la cartera de proyectos. Ajá, ¿Estamos? sí, así es. Ok. Ese grupo, el número 5 es Sandra Agustín Cruz, Richard Flores, Leonardo Galvez, Milton Siaden y Neri Herrera, ¿correcto? ¿Me confirman, por favor? Confirmo, profesor. Confirma, Está bien, profesor. ¿no? Son los que están, ¿no? Directiva para el diagnóstico de la situación actual en la gestión de proyectos, ¿correcto? Sí, doctor. Ya, muy bien. El grupo número 6 es Germán Graciano, Carlos Paico, está Germán Vázquez y nadie más. ¿Correcto? Sí, doctor, correcto. Son 3, Sí, ¿está bien? profesor. Y ustedes están viendo la directiva para la gestión de la base de información de los proyectos de la cartera de proyectos. ¿Estamos? Sí, Así, sí, doctor. Ok. El grupo número 7 es Yaldo Leiva. Está Renzo Abanto. Gonzalo Ortiz. Emerson Rojas y Priscila Paredes. ¿Estamos? ¿Sí?
Sí, doctor. Sí, ingeniero. Y ustedes están viendo la directiva para la definición y actualización del alcance de los proyectos de la cartera de proyectos. ¿Ok? Ahora, Ok. hay personas que no tienen grupo, que es Jorge Álvarez, Dana Álvarez, Juan Ledesma, Juan Diego Ledesma, como Juan Luis Ledesma, Wilder Rodríguez y Renato Milla. Renato Milla sí está, creo, ¿no? Milla sí está. Sí está, acá está duplicado. No, Renato Milla no. No. O sea, como digo, no tienen grupo Dana Álvarez, Jorge Álvarez, Juan Ledesma, Juan Diego Ledesma, Juan Luis Ledesma y Wilder Rodríguez, ¿correcto? No sé, van a tener que ustedes constituir un grupo porque no están integrados en ningún grupo, es los únicos que faltan. ¿Ha venido alguno de los 5? Doctor, buenas tardes. A mí no me ha llamado. Carranza Crisólogo. Carranza. Ahí está, no, tampoco estás no tienes grupo tampoco. O sea, vuelvo a repetir, Dana Álvarez, Jorge Álvarez, Adelmo Carranza, Juan Diego Ledesma y Juan Luis Ledesma y Wilder Rodríguez, ¿no? Sí, lo que menciona, vamos a formar grupo y faltaría enviarle el título del tema que vamos a desarrollar. Como ya se acabó la relación de directivas, yo les voy a dar una directiva, ¿eh? O ustedes me pueden proponer si quieren. No, está bien, doctor, que usted nos envíe una. Ya, ok, pero ustedes entonces formarían el grupo número 8. Ya, está bien. Está claro, ¿no? Es porque tienen que contactar con ellos, porque de repente no tienen conocimiento. Sí, tengo contacto con ellos. Ok, entonces como digo, Dana Álvarez, Jorge Álvarez, estaría Adelmo, tú estarías, está Sí, Juan Diego Ledesma, Dana Juan Luis Álvarez, Ledesma y Wilder Rodríguez. ¿Ok? Con eso estaríamos completos, tendríamos 8 grupos. Y yo en la semana, más tarde el martes, miércoles, les estoy pasando la directiva que deberían hacer. Ya, listo, gracias. ¿Está bien? Ya, entonces con eso cerramos un poco lo de los grupos. Ahora, la consultoría, yo como les digo, puedo escuchar lo que están ¿cómo se llama? Desarrollando para poder ver, digamos, algunas dudas que tengan. Y yo generalmente me puedo comprometer los días martes y jueves de 7:30 a 10:30, 11, porque el grupo anterior tenía problema de reunirse porque como trabajan recién a las 10 se podían reunir. Entonces, me tienen que escribir un día antes. O sea, el mismo día no pueden porque yo también tengo que ver un poco cómo acomodo mi horario. ¿Ok? Entonces, me escriben un día antes y me reservan la hora, ¿no? Generalmente es media hora, ¿no? Media hora puede ser una hora, ¿no? De 7:30. Inicialmente queremos 7:30, 8:30, 9:30. Y puede ser 10:30, bueno, para los que quieran trasnochar un poco. Me pueden escoger y yo les reservo y ya de acuerdo a eso conversamos, ¿no? ¿Estamos? Lo que quiero es de que ustedes, ¿cómo se llama? Traten de, como les digo, como hablé al comienzo, traten de desarrollar las cosas que se les pide en forma amplia para luego sintetizarlo, ¿no? Porque ahí un poco van a poder aprender más. Porque al final pueden presentar algo simple, pero no es bueno porque, digamos, no van a plasmar en sí sus ideas, que me parece que deberían hacerlo, ¿no? Plasmar sus ideas de tal forma que lo sustentan y sobre eso hacen su exposición en la sesión 7, ¿no? En la sección 6, o sea, la próxima semana conversamos cómo están de tiempo y de acuerdo a eso vemos si lo hacemos la siguiente semana o podemos mover una semana. No sé, eso depende de ustedes, de la mayoría. De tal forma que le doy más tiempo para desarrollar el ejercicio porque no creo que haya problemas. Yo puedo coordinar con la universidad y no creo que tenga problemas
de poder usar unas semanas más de tal forma, porque también viene la época de 28 y se complica un poco, ¿no? Entonces, ustedes me escriben y yo les puedo absorber. Ahora, si quieren hacer algún tipo de consulta, yo generalmente durante el día, yo entro a trabajar a las 6:30 y me desocupo después de las 5 de la tarde, más o menos. Entonces, después de las 5 sí pueden ustedes escribirme y puedo conversar con ustedes en algo preciso, algo puntual, ¿no? Y reunión sí formal a través de, digamos, de la web, sería los días, ¿cómo se llama? Martes y jueves, ¿no? Me avisan con tiempo, un día antes, como digo, yo cierro un día antes porque al día siguiente de repente tengo que programar algo y quiero tener cierto también manejo, ¿no? De mi tiempo. Ahora, bueno, ya hemos tocado el tema de ética, ya le he dado una tarea. El otro tópico que iba a tocar este tópico es un tópico que ya ustedes lo conocen, es un refrito para ustedes, el tema de procesos. Más que nada lo va a pasar bien rápido y pretendo más que nada precisar cosas, ¿no? Bueno, ustedes ya conocen, digamos, lo que es lo que implica un proceso, ¿no? En la generación de un producto o servicio, ¿no? Ustedes ya lo conocen, ¿no? Y lo que quería ir más es a este modelo, digamos que es lo que un poco se ha hecho más extensivo, o sea, no solamente, digamos, hablar de lo que consume el proceso, sino lo que viene atrás. Es un crecimiento horizontal hacia atrás, ¿no? Porque al final eso que consume digamos, el proceso está alimentado por ciertos proveedores, ¿no? Como cuando yo doy un producto o servicio, digamos, estoy un poco más adelante donde veo, digamos, también la satisfacción de las personas, ¿no? De los clientes, ¿no? Entonces el proceso es un poquito más amplio. Hay una definición de proceso basada en la norma ISO 9000-2015, donde dice que la organización tiene procesos que pueden definirse, medirse y mejorarse. Estos procesos interactúan para proporcionar resultados coherentes con los objetivos de la organización y cruzan límites funcionales. Algunos procesos pueden ser críticos, mientras que otros no. Pueden serlo. Los procesos tienen actividades interrelacionadas con entradas que generan salidas, ¿no? Entonces, los procesos no es algo muy simple, sino también puede ser algo muy complejo. Sí, dígame. ¿Está compartiendo? ¿No se ve? No está proyectando. Okay. Sí, prepárame al comienzo, ¿eh? No está compartiendo. Del comienzo, párenme. Como digo, estábamos hablando un poco de este tema. Es una lámina muy genérica que no le he querido profundizar mucho porque, como digo, es un tema muy conocido por ustedes. Y como digo, como les comentaba, el proceso, digamos, no solamente es entrada y salida, sino también tiene que ver un elemento hacia atrás como un elemento hacia adelante, ¿no? El elemento hacia atrás está relacionado a los proveedores y el elemento hacia atrás hacia los clientes, ¿no? Donde yo puedo medir la satisfacción, ¿no? Entonces, dentro, por ejemplo, de los sistemas de información, yo la parte del proceso en sí lo puedo manejar a través de cierto tipo de sistemas, ¿no? Y hay otros tipos de sistemas que manejan, digamos, la parte hacia el cliente y hacia parte de los proveedores, ¿no? Entonces yo tengo también sistemas que manejan esta información, ¿no? Y como estaba comentando, el proceso, tal como le dice, digamos, la ISO 9000-2015, es un proceso, digamos, que debe definirse, medirse, mejorarse, un poco siguiendo el modelo de DEMI, ¿no? ¿Ok? Y que digamos, proceso puede ser también crítica, mientras otros no pueden serlo, ¿no? O sea, hay que por eso atender un poco cuáles son los procesos críticos, que ya lo hemos conversado antes, y que estos, digamos, pueden también ser muy, muy complejos, ¿no? O sea, no necesariamente pueden ser simples, ¿no? Entonces yo tengo un proceso que es un poco más amplio, donde al final yo debería medir, ¿no? ¿Cuál es el impacto, ¿no? Entonces yo cuando genero indicadores
Yo tengo indicadores generalmente de resultado, que tiene que ver mucho con la salida. Indicadores, digamos, de desempeño, que tiene que ver la relación de la salida con lo que, digamos, yo, o sea, lo que verdaderamente hice con lo que verdaderamente yo pensé hacer, ¿no? Es una medición entre el ejecutado y entre lo programado, ¿no? Y hay indicadores de impacto, que son las consecuencias, ¿no? ¿Qué consecuencias tengo en el tiempo, ¿no? Ya es un poco más, es más complejo, que requiere, digamos, hasta estudios de mercado, estudios, digamos, muy precisos que permiten determinar cuál es el impacto, ¿no? Cuál es la consecuencia de ese proceso que estoy trabajando, ¿no? Existe, digamos, una metodología que ha implementado el Estado, donde, digamos, plantea cómo hacer la secuencia de, digamos, cómo hacer toda la secuencia para una gestión de procesos, ¿no? Y donde define, digamos, que no solamente es el proceso, sino también los procedimientos que derivan de este proceso, ¿no? Es al final donde apunta, digamos, un sistema integrado de gestión, ¿no? Un sistema integrado de gestión debería ayudar no solamente en el tema, digamos, normativo de certificaciones, sino también debería ayudar a la generación, digamos, de procedimientos para que todo esté bien definido, ¿no? No con el fin de que haya un formalismo, sino de que nosotros al, digamos, formalizar el procedimiento, yo puedo luego entrar a procesos de mejora, ¿no? Porque voy revisando cosas y voy viendo y estructurando más, ¿no? Eso lo vamos a ver más a detalle cuando les muestre lo del sistema integrado de gestión, ¿correcto? Esto es también genérico, ustedes lo pueden ver, y lo que, digamos, es importante es identificar, digamos, que los procesos siguen una cadena, ¿no? Desde macroprocesos que están relacionados, digamos, a las funciones de la organización, cómo, digamos, llegar a un nivel de detalle que es a nivel de tarea, ¿no? Donde ya, como hablamos, dentro de la estructura orgánica, lo que yo debo definir son las tareas. O sea, digamos, la parte central, más allá de la actividad, ¿no? ¿Ok? Y estos también se define. Y yo lo que debería es trabajar, digamos, un modelo, ¿no? Este modelo que es lo que yo les estoy pidiendo para el trabajo, ¿no? Lo que les estoy pidiendo es que me definan un mapa de procesos, ¿no? ¿Cuáles son sus procesos misionales? O sea, ¿cuáles son los que tienen que ver con la razón de ser de la organización? ¿Cuáles son los procesos, digamos, de soporte? ¿Y cuáles son los procesos estratégicos, ¿no? Es importante porque la organización, digamos, debería tener ese tipo de concepto también. Entonces, existen algunos ejemplos que le pongo ahí, que eso ustedes ya deben tenerlo incorporado, y donde, digamos, siempre la razón de ser está dentro de los procesos operativos, ¿correcto? Existe otro modelo más, ¿no? Son ejemplos de los cuales ustedes pueden presentar también su mapa de procesos.